Buenas tardes, ¿qué tal están? Gracias por acompañarnos una tarde más aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca. Bienvenidos a la tarde de hoy, martes 15 de febrero, y arrancamos el programa y lo hacemos hablando de las lesiones musculares, cuáles son las más frecuentes, las más típicas según el tipo de deporte, y para ello tenemos con nosotros al ya habitual en este programa, como ya saben, el doctor especializado en medicina deportiva, Javier Bejarano. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Bueno, hablamos de lesiones musculares hoy y son diferentes, ¿no? Según, o sea, son más frecuentes dependiendo del tipo de deporte al que se dedique, ¿no? Así es, no es lo mismo un deporte de impacto, como puede ser fútbol, baloncesto, tenis, que tiene muchos giros y muchas arrancadas, que un deporte que no conlleve esa cantidad de impacto, como por ejemplo natación o bicicleta, ¿no? Las lesiones musculares son totalmente diferentes y bueno, tienen una repercusión diferente y afectan a un grupo muscular completamente diferente de una de otras. ¿Qué tipo de lesiones musculares existen? Bueno, principalmente dos, ¿no? Las que son por contacto, por un golpe, por una contusión, que esas no se pueden prevenir, son totalmente accidentales, tienen mejor pronóstico, se curan antes y mejor, y luego las más habituales, que son las lesiones por sobreuso, ¿no? Por un sobreesfuerzo del grupo muscular en cuestión, el que se haya visto afectado. Al músculo se le exige más de lo que puede dar en ese determinado momento y se rompe, ¿no? En mayor o menor medida, con mayor o menor gravedad, y ese es el gran caballo de batalla de la medicina y de la traumatología deportiva, ¿no? Se investiga mucho las causas, el por qué se provocan este tipo de lesiones, se va avanzando mucho, pero como digo, es el gran caballo de batalla porque son muy habituales, se hace mucho trabajo preventivo para evitar que se produzcan, pero desgraciadamente se siguen produciendo y bueno, todavía no se ha conseguido el acortar los plazos de recuperación, que para deportistas pues es lo más importante. Ahora hablaremos de esos plazos de recuperación. Entiendo que también por sobrecarga del músculo, como decías, ¿no? Se producen esas roturas o micro roturas, ¿no? Que muchas veces se ven en los deportistas. Pero ¿cuáles son las más frecuentes, las más comunes? Bueno, principalmente las que afectan al tren inferior, ¿no? Principalmente cuádriceps, que es el músculo de la parte delantera del muslo, isquiotibiales, que son los músculos de la parte posterior, por detrás del muslo, gemelos, también suele ser bastante frecuentes en deportes como pádel o tenis, al hacer una arrancada, incluso en fútbol. Y luego, si se practica deporte tipo balonmano, baloncesto, pues a lo mejor roturas de los músculos de la espalda, del bíceps, del tríceps, pero principalmente cuádriceps, isquio y gemelos y aductores son los más frecuentes. Esos son los músculos que más se lesionan. Sí. ¿Y de qué depende eso? Bueno, principalmente la causa exacta no se sabe, no hay una causa única, sino pues sería mucho más fácil sobre todo el poder prevenirlas, que como digo es el gran problema de este tipo de lesiones. Principalmente se producen por una deshidratación del músculo, porque no se ha calentado bien, porque no se ha realizado la actividad adecuada con la intensidad adecuada, se le exige al músculo más de lo que está acostumbrado a hacer, porque la actividad es más intensa o de más duración de lo que se suele hacer, el músculo no aguanta, se estira y al final se termina rompiendo. Bueno, sobrecarga es el grado mínimo, ¿no? Sobrecarga es lo primero que se produce, es decir, es un aviso. El problema de este tipo de lesiones es que no siempre el músculo avisa. Hay veces que directamente se rompe, sin avisar previamente, ¿no? Cuando el músculo empieza como a ponerse duro, como a ponerse tenso, eso es una sobrecarga, ese es el grado, digamos, menor. Ahí lo ideal es parar la actividad deportiva, tomarse un tiempo, hacerse las pruebas necesarias para ver el alcance real que tiene la lesión y darle un tiempo de reposo para que se recupere, ¿no? Pero si el músculo no avisa y directamente tienes un pinchazo un poco más fuerte y te hace más daño, pues ahí es cuando ya viene la lesión que te obliga a parar durante más tiempo
y que tienes luego el riesgo de recaídas, que es otro de los grandes problemas de este tipo de patologías. Has mencionado que depende también del calentamiento, de la intensidad del ejercicio, pero entiendo que también influye, ¿no?, la dieta, el hecho de que se tenga mayor o menor flexibilidad, ¿no?, porque eso juega un papel importante en un deportista, ¿no?, el hecho de la flexibilidad también. La flexibilidad, la alimentación, como tú bien dices, influye mucho. Cada vez se individualiza más la dieta que sigue un deportista en función de sus parámetros analíticos del deporte que practica y de la intensidad a la que lo practica. Es muy importante el alimentarse bien, que el músculo tenga todos los nutrientes necesarios para evitar y para prevenir que se pueda romper. La superficie o el cambio de superficie, por ejemplo, en un futbolista que está habituado a jugar o a entrenar en césped natural, si pasa a jugar a césped artificial hay mucho más riesgo de que se rompa porque ha cambiado la superficie. El cambio de calzado, si cambian de marca, de modelo, de zapatilla, eso también influye. Las plantillas, ¿no? Las plantillas, hay gente que no sabe que desconoce que debe utilizar plantillas porque no tiene una buena pisada, un buen apoyo, y ese es otro factor que puede desencadenar el que tenga ya no solo una lesión muscular, que bueno, le puede pasar a cualquiera. El problema es que hay gente que tiene lesiones musculares de repetición, ¿no?, que se perpetúan en el tiempo, que no se sabe por qué, y muchas veces pues puede estar en eso. Incluso hemos visto que un factor muy importante, hablo ya en deporte a un nivel un poco más profesional, gente que tiene problemas de caries dentales, de problemas en la boca, o que aprieta mucho la mordida durante la noche, tiene mucho más riesgo de romperse o sufre lesiones musculares de repetición sin saber por qué. Se hace un estudio odontológico y se descubre que ahí es donde venía el problema, se resuelve y deja de tener ese tipo de problemas. Por eso digo que es un mundo muy complejo y bueno. ¿Y no se sabe qué conexión hay a nivel odontológico? Bueno, hay conexiones neurológicas. De nervios, ¿no? De nervios, eso es. Pero no se sabe la causa real que determina o que dice por qué la boca afecta. Bueno, sí, que tiene la musculatura más contraída y entonces ya el músculo no está en un estado de relajación al iniciar la actividad deportiva, ¿no? Y eso un día, otro día pues puede provocar ese tipo de lesiones. ¿Cuánto puede durar la baja de un deportista por una lesión muscular? Depende del grado, ¿no? En una lesión de grado 1, una sobrecarga, un grado 1, que es el grado mínimo, el músculo se estira pero no llega a romperse, pues a lo mejor en 10 días, 2 semanas, puede estar el deportista funcionando, ¿no? Cuando hay una lesión, una rotura, que ahí es donde está el gran problema, cuando el músculo ya se rompe, el periodo mínimo de cicatrización de esa lesión son 3 semanas. Todo lo que se quiera adelantar, el riesgo de recaída es alto de que se vuelva a hacer daño en ese músculo, y las recaídas son mucho peor a la hora de volver a la actividad deportiva. Tienes mucho más riesgo de recaer y de que tardes luego mucho más en volver a la actividad, ¿no? Y luego, si el músculo no solo se rompe, sino que se desinserta, es decir, que se arranca del sitio donde está enganchado al hueso, para que nos entendamos, eso muchas veces conlleva incluso el tener que repararlo quirúrgicamente en quirófano, con lo cual eso ya nos vamos a 6 meses mínimo, sí, ¿no? a 3, 6. 4 o 5 meses, y eso es verdad que ya es una lesión de gravedad y que tiene mucho más riesgo de que vuelvas a tener problemas en esa zona, ¿no? Pero lo que sí, cuando el músculo se ha roto antes de 3 semanas, es prácticamente imposible que se pueda volver, porque te puede volver a hacer daño. ¿Cómo se diagnostican los diferentes tipos de lesiones? Bueno, esto es otra cosa que todavía hay mucha gente que diagnostica o que intenta decir el grado de lesión que hay sin hacer una ecografía, ¿no? Es decir, solamente viéndote el músculo, palpándote, tocándote, y bueno, eso es un error porque no se puede ver el músculo por dentro, ¿no? Nadie tiene rayos aquí en los ojos, ¿no? Con lo cual, con una ecografía bien hecha por alguien que sepa, es más que suficiente para hacer un diagnóstico correcto. Ver el grado de la lesión, eso, ¿no? para ver realmente el alcance que tiene, ¿no? Y luego, a nivel más profesional, siempre se suele pedir una resonancia, ¿no? Pero muchas veces es un poco innecesario, es para comprobar o para que el deportista se sienta un poco más seguro, ¿no? Pero como digo, con la ecografía musculoesquelética es suficiente para hacer un diagnóstico correcto y que sepamos realmente el alcance que tiene la lesión. Hay gente que todavía nos pregunta que si no hace falta una radiografía. Una radiografía se ve el hueso, pero en ningún caso se ve el músculo. Eso es, y no sirve absolutamente para nada a la hora de diagnosticar una lesión muscular.
¿Y cómo se tratan? Bueno, los libros antiguos decían las siglas de RICE en inglés, RICE, que es reposo, hielo, compresión y elevación, ¿no? Con eso, eso hace muchos años que se... A la vieja usanza, ¿no? Eso es, eso que lo decían los antiguos en los libros clásicos, todavía hoy está en vigor, ¿no? Menos lo de elevación, ¿no? Todavía nos preguntan que si hay que tener la pierna elevada, ¿no? Bueno, no hace falta eso, pero lo que sí está claro, reposo, como hemos comentado antes, el hielo siempre, muy importante poner hielo, nunca poner frío, eso es muy importante, o sea, calor, perdón. ¿Y los contrastes entonces? No, eso una vez tú, por ejemplo, tienes un esguince, ¿vale? Que eso puede ser otro tema. Tú tienes un esguince fuerte y cuando ha pasado la fase aguda, es decir, la primera fase, para luego volver a la actividad, ahí sí puedes hacer contraste, ¿no? Frío, calor, pero en una lesión aguda tú te haces daño, el calor, eso está inflamado, el músculo está inflamado, si tú le pones calor se inflama más, es decir, es peor, siempre, única y exclusivamente frío. Si se puede comprimir la zona, sobre todo en las lesiones de gemelo que suelen llenarse mucho de sangre, suelen ser unas lesiones bastante fuertes en ese sentido, si te pones una media de compresión no hace falta un vendaje fuerte, cualquiera de las medias de compresión que se utilizan para correr o para ir en avión o cualquier cosa de esta de la circulación, con eso es más que suficiente, ¿no? Y otra cosa muy importante es no tomar antiinflamatorio, que todavía hay mucha gente que eso lo hace, ¿no? Es decir, no tomar ibuprofeno, enantium. Antiinflamatorio no se debe tomar cuando hay una lesión muscular, porque estás cortando la cadena inflamatoria para que inicie el proceso de reparación del músculo. Todavía hay mucha gente que se hace daño si toma un Voltaren, es decir, eso es un error grave. Lo que estás haciendo, estás cortando la primera fase de cicatrización de esa lesión, ¿no? Es decir, si nos quedamos, en ese caso no se toma... Analgésico, si te duele mucho, analgésico, paracetamol, nolotil, hombre, lo ideal es prescripción facultativa, ¿no? Como se suele decir. Pero si uno tiene en casa a mano, paracetamol o nolotil, es decir, analgésico, en ningún caso antiinflamatorio. El mejor antiinflamatorio es el hielo. Yo creo que si nos quedamos con eso hoy, es decir, cuando tú te hagas daño en un músculo, poner hielo y no tomar antiinflamatorio. Yo creo que esas son las dos pautas más importantes, sobre todo para que el inicio de la recuperación sea el adecuado. ¿Y eso para todos los tipos de lesiones musculares, microroturas, roturas? Para cualquier músculo del cuerpo y para cualquier grado de lesión muscular, a excepción de la espalda. Hombre, una rotura muscular en la espalda es muy difícil, ¿no? Pero si tienes una lumbalgia, no se sabe tampoco por qué, no me preguntes por qué, porque no se sabe, pero a la espalda sí es verdad que si tú te haces daño, es lo típico que vas a coger una caja con peso y te quedas enganchado, ahí sí hay que poner calor. En la espalda es en el único sitio que se pone calor. Para todo lo demás, hielo siempre. Vale, y ahora, a nivel de profesional, ¿no se ofrece ningún tipo de tratamiento, tipo EPI o cosas de esas? Eso es, una vez que se ha diagnosticado, ¿vale? Además del tratamiento médico inicial que estoy diciendo, si se puede, si hay opción de hacerlo, por supuesto, el médico es el que deriva al paciente al fisioterapeuta, o si directamente el paciente tiene, el deportista que se ha hecho daño, tiene confianza con algún fisio, pues el tratamiento inicial de fisioterapia viene muy bien, ¿no? Y que sea el fisio el que determina si hay que hacer EPI en una sobrecarga o una lesión tipo 1 que no ha habido rotura. Hacer una EPI, por ejemplo, no tiene sentido. EPI es meter una agujita, dar una descarga, que eso ayuda a la cicatrización del músculo, pero si está roto. Si no está roto, no sirve para nada y aparte es un poco... Eso ayuda como a que se contrae el músculo, se relaja, ¿no? Y eso es. Bombea más la sangre, ¿no? Me imagino que es lo que ayuda a la cicatrización. Exacto. Y para que ayude a bombear la sangre, si tú cortas la cadena inflamatoria con antiinflamatorio, no llega la sangre que tiene que llegar, no llegan los soldaditos que tienen que llegar para ayudar a cicatrizar el músculo y estamos perjudicando, digamos, la ¿Solo hay ese tipo de tratamiento a nivel profesional o hay otros? A ver, porque cada vez son más avanzados, ¿no? Claro, a nivel de fisioterapia sí, es decir, iniciar el tratamiento, estirar la cicatriz, hacer una serie de... tratar la musculatura accesoria. Luego, si hay una rotura importante, está el tratamiento con factores de crecimiento, ¿no? O con células madre, ¿no? Que es lo que se hace a nivel un poco más profesional, ¿no? Por supuesto, hay que sacar sangre al paciente, se centrifuga y se le pone siempre, cualquier actuación que se hace en el músculo tiene que ser ecoguiada, es decir, para saber exactamente que tú estás aplicando el tratamiento en la zona que realmente está dañada, ¿no? Y ese tratamiento, que es medicina regenerativa, va muy bien
intenta cortar los plazos, sobre todo cuando son lesiones de una rotura importante, lesiones de larga duración, y después que el músculo esté ya curado, que haya tenido unas buenas sesiones de rehabilitación, para prevenir que vuelva a ocurrir, la figura del readaptador, que es un preparador físico especializado en tema de poner otra vez al músculo en el estado previo que tenía, pues es fundamental, ¿no? El fortalecer y el potenciar la musculatura, no solo que se ha dañado, sino la musculatura de alrededor, para compensar y para que esté fuerte, para evitar que pueda volver a lesionarse. Eso es. Volver a recaer. Javier Bejarano, muchísimas gracias. Nos ha quedado claro que ante una lesión muscular no poner calor, no tomar antiinflamatorio, en ese caso poner hielo y tomar analgésicos en caso de que haya mucho dolor. Eso y es. sobre todo acudir a un profesional en medicina deportiva que diagnostique el tipo y el alcance de lesión. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más y aclararnos todas las dudas sobre las lesiones. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿y vosotros creen en el amor para toda la vida? En Córdoba de Cerca nos hemos ido hasta la calle para ver qué opinan los cordobeses y cordobesas y para ver si creen en el amor de toda la vida después de que ayer se viviera el día 14 de febrero, ese famoso Día de los Enamorados. Creo porque estoy enamorada y, hombre, soy joven, pero creo que puede ser para toda la vida. Hombre, como crees, creo, ahora que exista, ya es diferente. Yo creo que sí, que a día de hoy, aunque estamos en una época en la que hay poco respeto, todavía hay personas que demuestran ese respeto hacia las otras, ¿no? Pienso que sí, pero puede ser. No, porque últimamente hay mucho desengaño, mucho cachondeo y no. En los tiempos que corren, no. Sí, ¿Por qué? ¿Qué cree que...? porque si está enamorado de esta persona y lo quiere, pues para toda la vida, para hasta que cada uno vaya por donde sea. Bueno, yo creo que sí, vamos. A mí me está sentando bien el amor, la verdad. ¿Estás enamorado entonces? Sí, mucho, la verdad. Como están las cosas hoy, no. Vamos, no lo creo ni para unos meses, vamos. Hoy en día no. Antiguamente sí. Sería lo ideal, pero no lo creo. Muchísimas gracias, Viruca Yedra, por dedicarnos este ratito, por buscar un hueco después de la presentación que está súper solicitada. Todo un placer, muchas gracias. A vosotros por estar aquí, la verdad es que es un placer estar en Córdoba, como es la segunda vez que estoy presentando un libro aquí y siempre ha sido un éxito y esta vez otra vez un éxito gracias al círculo que se han portado estupendamente y a mis dos presentadores, Blanca Torrent y Inmaculada Fernández Martos. Estoy feliz de estar aquí, así que me han dicho que la próxima novela tengo que nombrar a Córdoba y aquí y ahora lo voy a decir, que lo voy a nombrar como sea, además me va bien nombrarla. Bueno, la última condesa nazi, obra con la que vuelve, ¿no? Regresa al panorama editorial, que además pues nos envuelve en un ambiente exótico que abarca 3 continentes y que además también trata aspectos de la condición humana, los aspectos más oscuros como la ambición, el prejuicio, el placer. ¿De qué trata en general la obra? Bueno, pues es todo lo que pasa después de la Guerra Mundial. De la guerra siempre se habla mucho, de los nazis también, de los judíos, del Holocausto, pero nadie habla qué pasó después de la guerra. Y entonces en mi novela pues procuro explicar a la gente las vidas de las personas que lo han perdido todo, muchos de ellos, todos los del este, todas las personas que vivían en el este cuando entran los rusos, qué pasa cuando estas personas lo pierden todo y escapan, qué pasa, que son alemanes étnicos en general, o qué pasa con los nazis que también salen de Alemania y que muchas veces no tienen delitos de sangre, pero que también escapan y muchos de ellos siguen siendo nazis a pesar de que el nazismo haya muerto. Y luego qué pasa con los judíos, que se les han matado a toda su familia y están perdidos, no saben dónde pueden encontrar el resto de las familias, ni siquiera a veces saben ni siquiera si son judíos o no. Entonces todo el día después de la guerra es de lo que va esta novela. Sin duda la obra está basada en hechos reales, ¿no? Que se cuentan a través de vivencias de un personaje imaginario como es Clotilde, ¿no?
Pues sí, está basado en hechos reales, aunque no es una historia real en sí misma. Es decir, que todo lo que pasa en la novela ha existido, le ha pasado a alguien, pero no ha existido una condesa Clotilde, aunque ha habido muchas Clotildes y muchas condesas y marquesas y princesas que han vivido todo lo que ha vivido Clotilde. O sea, que está basado todo en hechos reales, aunque, insisto, la condesa ni es nazi ni ha existido. Viruca, cabe destacar que esta historia, ¿no?, esta obra, La última condesa nazi, es el producto de un trabajo previo de documentación e investigación. ¿De dónde te has documentado? ¿Dónde has investigado? Yo, como soy periodista, la calle es el primer lugar de investigación y de sacar datos, ¿no? Entonces he hecho muchas entrevistas a muchas Clotildes, a muchas personas que vivieron en la época de la que yo hablo, del final de la Guerra Mundial. Algunos eran muy jóvenes, pero que vivieron las consecuencias de la guerra, y otros, pues la propia guerra, estuvieron inmersa en ellos. Muchos de ellos ya se me han muerto, o sea, que son testimonios que ya no voy a poder volver a tener, como es natural, pero otros todavía viven y es un homenaje a ellos. Entonces, en realidad, esa es una novela que se hace desde una perspectiva periodística y desde mucha documentación también de bibliografía que cae en mis manos o que la busco, porque con personas que me dicen sus historias y sus vidas tengo que corroborarlas, y para eso tengo que ir a las fuentes más fidedignas, como un libro o como un artículo periodístico. Además, la obra también retrata esa Marbella de oro de los años 60, ¿no? Pero en este caso no recurre a lo que es la fiesta. No, es una Marbella de los años 60 que es tal cual lo que pasó, cómo se creó Marbella, cómo realmente, de qué personas se creaba, con qué mimbres, por así decirlo, se hizo la Marbella, que luego llegó a ser la más conocida dentro a nivel internacional, compitiendo con los sitios más interesantes del panorama turístico de la época, una época dorada, donde estaban las actrices de Hollywood, que aparecen también en el libro, donde también está el mundo del celuloide español, donde están pues bohemios, soñadores, venidos de Tánger Internacional. Fue una erupción de gente de allí que único, y entonces ese momento histórico tan importante para Marbella lo quería relatar, y creo que lo he conseguido porque he sido bastante fiel, la verdad. Viruca, para ir acabando, ¿qué destacas de esta obra y qué te llevó a escribirla? Destaco pues la verdad, destaco que así fueron los hechos, así son contados. Destaco que muchas veces las personas decimos lo que conviene y no la realidad. Y aquí pues yo digo lo que realmente sé que existió, sin aderezarlo de nada. Entonces, que no intento ni vender más libros porque sea más escatológica, ni vender mentiras. Me intento vender la verdad, y que la gente que quiera enterarse de lo que pasó en aquellos momentos, que lo compre y la lee, porque es la realidad de lo que ocurrió. Bueno, está teniendo una gran aceptación, ¿no? Es la segunda edición ya y va camino de la tercera, ¿no? Pues eso espero, eso parece. Yo creo que las personas que no somos tan famosas, pues nos cuesta más trabajo dar el salto a tener un bestseller, pero bueno, muchos bestsellers son menos interesantes que esta novela, o algunos son mucho más interesantes, pero esto es una novela que a la gente le encanta porque la atrapa desde el primer momento, pasan muchas horas muy divertidas, y luego me dicen siempre, ¿y ahora qué hago? Que ya no se me ha acabado la novela, por favor, si no es la ilusión de irme a la cama y pensar que iba a estar leyendo un rato o irme a un momento de ocio. Entonces, para mí eso es la más grande satisfacción, claro. Una obra para todos los públicos, para los cordobeses y cordobesas que nos están viendo. Obviamente para todos los públicos, porque se lo van a pasar muy bien. Yo no relato nada aquí de Córdoba, pero sí un poco el paisaje del campo, de que bueno, puede ser Córdoba, y la gente se va a ver muy identificada, ¿no?, con el paisaje andaluz. Viruca Yedra, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos esa tercera obra que escriba sobre Córdoba para leerla con muchas ganas, y muchísimas gracias por haber presentado aquí en Córdoba y habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, y sobre todo a ti, que te has tragado toda la conferencia y que has estado ahí como una campeona, o sea que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y enhorabuena por el libro.
aún con la resaca de las 3 sesiones de las preliminares de este Carnaval 2022 celebrada este fin de semana, en la que pudimos ver grandes actuaciones, un público fiel y por supuesto la complicidad del Gran Teatro. Los pitos y las máscaras volvían a conquistar el escenario del Gran Teatro 2 años después de que la pandemia impidiera esta celebración, una fiesta que ha devuelto la sonrisa a Córdoba. El viernes podíamos ver cómo unos pequeños se hicieron gigantes en el escenario. Hablamos de la chirigota infantil Los Churumbeles Marcianos, que actuaba fuera de concurso, pero que fue la encargada de abrir esta noche este concurso en su 39 edición. Con nosotros tenemos a José Ignacio Garrido, director y autor de la música y letras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a José Antonio Galvez, representante legal y profesor del Colegio Lauda. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Bueno, chicos, en primer lugar me gustaría conocer cómo surge este proyecto de la chirigota, ¿no?, de los pequeños. Muy bien, pues mira, esto fue un momento precioso porque en el 2019, justamente antes de la pandemia, nosotros estábamos preparando dentro del Colegio Lauda, estábamos preparando lo que era el 20 aniversario. Y entonces, bueno, pues yo siempre he tenido el deseo siempre he querido salir en una chirigota. Pero claro, como los dones no me han dado estos dones, pues hablando un día con mi director, con Joaquín López, me decía: José Antonio, ¿por qué no montamos el tema de la chirigota? Y digo, ¿cómo? Ahora mismo. Entonces, bueno, pues claro, tuve que ir pensando, digo, bueno, montar la chirigota está bien, pero hay que preparar muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando una vez con José Ignacio y yo él es padre del colegio y yo he sido profesor y tutor de sus hijos. Entonces, en muchas de nuestras reuniones de fin de semana que hemos estado pues haciendo un perol, haciendo celebrando cualquier cumpleaños, pues yo sabía que le gustaba mucho el carnaval. Entonces, venía yo de camino de un viaje de la playa y digo, voy a llamar a José Ignacio. Digo, a ver si podemos encauzar por aquí este proyecto. Y ahí surge, digo, José Ignacio, te hago un propósito, te hago una proposición. Digo, a ver si, digo, ¿tú serías capaz de montar una chirigota con alumnos de aquí del colegio? Digo, no me contestes ahora. Digo, contéstame, por favor, te dejo el fin de semana. Así fue, digo, te dejo el fin de semana. Bueno, pues el domingo me llamó, ya tenía hecho la mitad de las letras. Fue tremendo. Entonces, ahí ya, a partir de ahí, José Ignacio me empezó a... ya fue cuando él se hizo cargo de todo el tinglao, pero así nace. Entonces, bueno, de ahí parte. Y en este caso, José Ignacio, ¿cómo los niños, sin tener contacto con el carnaval, cómo se les involucra? Porque sí, José Antonio era aficionado, ¿no?, y por ese don que no tiene, no ha podido participar en una chirigota y se pasa de padre a hijo, pero en este caso, al ser pequeño, ¿cómo se le encauza, cómo se le encamina? Bueno, el proyecto inicialmente lo hicimos para salir en el carnaval del 2020 y salimos en el 2020 pero con un grupo muy de un repertorio corto para salir por las calles. Y esa fue la primera experiencia. La idea era salir por las calles en febrero, que lo hicimos en el 2020. Actuamos en el hospital, actuamos en algún centro de alguna residencia de mayores, fuimos un fin de semana a Cádiz, estuvimos por las calles de Ilegal. O sea que esa fue la primera toma de contacto. El involucrarlos fue siempre haciendo participar a los padres, que son los que tienen que dar, digamos, el visto bueno a que tú ensayes con esos hijos y les expliques un poco. Tuvimos una reunión con estos padres, los niños se les explicó en qué consistía una chirigota, en qué consistía salir en carnaval y bueno, y eso fue fácil, porque a ellos les gusta cantar, les gusta participar. En el colegio pues están muy acostumbrados a lo que son participaciones en coros, en muchas actividades, y por ahí fue fácil. El involucrarlos, sobre todo hubo que involucrar a los padres para que consintieran que salieran en una agrupación de carnaval, ¿no? Y bueno, desde entonces, desde 2020 que participaron, hubo algunas bajas, se han metido algunos otros niños nuevos, más pequeños, los más pequeños son nuevas adquisiciones de este año, y bueno, y se han ido involucrando, se han ido metiendo, han ido conociendo, y así hemos formado esta chirigota de 12 churumbeles para este año. Ahora después hablaremos de las letras, dado que son niños, pero antes me gustaría saber cómo se vivió esa noche, porque sí, en 2020 participasteis, pero en lo que es la calle y demás,
y este año actuasteis, abristeis de hecho esa noche del viernes que ponía inicio al concurso. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron los niños? Pues la verdad que sorprendentemente bien. Si yo me hubiera puesto delante hubiera pisado las tablas y tuviera que haber cantado en ese teatro, yo no sé lo que hubiera pasado. Los nervios y todo. Los nervios tremendos. Pero ellos estaban bastante tranquilos. Es decir, yo no sé si es que estas generaciones tienen que tener otras habilidades y otras formas de vivir las cosas y de sentir las cosas, pero estaban allí y estaban bien. Estaban dentro de lo que son, bueno, pues ciertos nervios de cantar y demás, ¿no? Pero estaban bien, yo los vi tranquilos, ¿verdad, José Ignacio? Los vi con serenidad, estaban entre bambalinas, cuando se estaban cambiando, y estaban los tíos tan a gusto. Es decir, bueno, hay que destacar que además lo que era el Gran Teatro era como una fiesta, ¿no? Porque el público estaba súper entregado, sí, entre cánticos, aplausos, sí, que no salieron en un ambiente tranquilo. No. La verdad que aquello, bueno, claro, la gente tenía muchas ganas de carnaval. Y claro, la primera vez que se levantaba de nuevo el telón, ver ahí unos niños, pues lógicamente eso gustó, ¿no? También había mucha gente conocida por parte de los niños, que fuimos todo un montón de familiares, de amigos, de profesores del colegio que nos reunimos allí. Entonces, todo muy bien, todas unas condiciones perfectas para ese momento, ¿no? Y los chavales pues se comieron, es decir, lo que no se movían en los momentos de los ensayos, allí se comieron el teatro. O sea, fue un placer. Bueno, José Ignacio, ahora sí, refiriéndonos a esas letras, a las canciones, ¿no? Dado que son niños, ¿cómo se crían? Bueno, inicialmente, a partir de junio, cuando termina el curso pasado, pues, y ya pensamos en salir este año en el Carnaval de Córdoba, si pensábamos que se pudiera celebrar, pues se empieza uno a pensar en el tipo de qué va. Lo primero es pensar en de qué va, y después ya empieza uno a sacar letras y a hacer música, ¿no? Las letras tienen uno que pensar que es difícil hacer una... es la primera vez que he sacado una chirigota infantil. Mi experiencia en carnaval ha sido en Huelva y en Málaga. Yo soy de Huelva, yo procedo de Huelva, aunque aquí llevo media vida ya en Córdoba, pero es la primera vez que participo en el Carnaval de Córdoba. Yo antes había hecho música para otras agrupaciones en Málaga, concretamente, y es la primera vez que me comprometía, digamos, a hacer letras. Desconocía un poco si iba a poder o no. Y como digo, a partir de este proyecto que se inicia, uno empieza a hacer letras también. Y las letras van saliendo, porque uno tiene que pensar que son niños que tienen que decir cosas que puedan decir los niños. No pueden, digamos que hay algunas letras que no deben o no pueden decir niños de 9 años. Y ellos van pues haciendo eso, yo voy haciendo letras que puedan cantar ellos, que sean críticas, que sean reivindicativas, que sean graciosas, o sea que hay que también las entiendan. Claro, y que las vayan entendiendo, exactamente, porque hay algunos niños de 9 años que me han preguntado, ¿y esto qué significa? A lo mejor algo de una letra que no entienden bien qué significa, ¿no? Entonces hay que explicárselo y ya lo entienden, entonces tienen que ser letras que puedan ellos digerir, ¿no? Y después son variopintos, porque claro, en un repertorio, aunque vayamos de marcianos, lógicamente la presentación y el popurrí y el estribillo del cuplé siempre son las partes del repertorio donde uno va más al tipo, va explicando un poco de qué va su vestimenta y de qué va el tema, pero lo demás son más variopintas, ¿no? Y como digo, entendibles para las criaturas, claro. Por supuesto, sí, porque el carnaval se caracteriza por ser letras reivindicativas o que alaban, como me comentaba fuera de cámara, pero que en este caso tienen que ser apropiadas al tipo de edades, porque hablamos de un rango de edad de los 9 a los 16 años, ¿verdad? Sí, es cierto. Son niños muy pequeños y es la primera experiencia, entonces tienen que encontrarse cómodos cantando, tienen que memorizar letras, que la verdad es que memorizan mejor que nosotros, que los adultos, pero ellos deben vivirlo, y para vivirlo tienen que ser cosas, que puedan ellos entender y cantar. Y en cuanto a la vestimenta, ¿por qué de marcianos? ¿Qué simboliza o qué transmitía? Pues mira, lo de marcianos, quizá porque como habíamos tenido la experiencia de cantar en Cádiz, inicialmente yo pensé en un principio para el Carnaval del 2021, que era cuando verdaderamente queríamos salir al teatro, y no hubo Carnaval en el 2021, pues en principio íbamos a ir como de contagiados de la pandemia, de niños, pero verdaderamente después dijimos, bueno, para ensayar empezamos a darnos cuenta de que había que estar un poquito
un poquito locos, ¿no? Porque las circunstancias en las que hemos ensayado todos los grupos este año, todos los que han tenido, digamos, la fuerza y el convencimiento de que era un año para salir pese a las circunstancias, había que estar un poco locos y pensamos de ir de extraterrestres, porque verdaderamente hay que tener mucha valentía. Estos niños han puesto mucho de su parte y sus padres de confiarnos a estos niños para cantar, para ensayar con mascarilla, ensayar muy alejados unos de otros y dijimos, bueno, como hay que estar eso, o muy loco o ser de otro mundo, vamos a ir de extraterrestres y por eso un poco el simbolismo del ir de extraterrestres, no por otro motivo. Bueno, estoy con dos apasionados del carnaval, eso seguro. Dedicado prácticamente desde siempre. Además de esta actuación que tuvo lugar el viernes en el Gran Teatro, ¿qué otras actividades quedan por hacer? Bueno, pues mira, ahora tenemos un tour, pero un tour total. Tú lo vas a disfrutar como el que más, ¿no? Como el que más. El viernes nos vamos a Málaga, cantamos en Preliminares de Málaga. Viernes 18 Viernes de 18, febrero. este viernes. El sábado, por la tarde, a las 6 de la tarde, cantamos en la Gala Infantil de Málaga, en el Teatro Esaut, y una vez que terminemos allí, cogemos el autocar y flechados al Gran Teatro de Córdoba, a cantar en la final, que nos han invitado también para cantar en la final del teatro, así que nada, cantaremos también ahí. Y luego ya después, si Dios quiere, el fin de semana del 6 de marzo, cerramos en La Corredera, que también hay una... Eso ya carnaval en la calle. Claro, por supuesto. Sí, la parte ya final, ya como colofón, pues habrá unos escenarios en La Corredera, pues me imagino que allí cantaremos. Bueno, a pesar de, como decía José Ignacio, de estos meses duros de preparación, de ensayo, que de alguna manera se ha disfrutado también, ¿no? A pesar de todas esas restricciones, de las medidas que se hayan tomado, ensayar con mascarilla y demás, pero al final lo que queda es el disfrute de ahora, de ver a esos niños, de vosotros también, que los disfrutéis viendo, ¿no? Y con los pequeños. Y bueno, pues a preparar ya de cara al próximo año. No sé por qué no entra en concurso la chirigota, por algún motivo. No, bueno, porque los infantiles generalmente, si no hay un concurso infantil, como aquí no hay, pues ellos van fuera de concurso, verdaderamente, hombre, no, unos niños que son noveles, que se inician, yo creo que tampoco está bien, o sea, que entren como invitados sin esa presión que supone un concurso, ¿no? O sea, que verdaderamente es así. Entonces ellos, para nosotros es la primera vez que cantan, esperemos que no sea la última, yo creo que no va a ser la última porque en nuestras mentes, en la de José Antonio y mía, están ya otras ideas y otro proyecto para más adelante, pero que verdaderamente esto, como digo, es como el inicio de algo y esperemos que, bueno, que aquí vaya surgiendo cantera suficiente, porque aquí siempre ha habido cantera, pero concurso infantil como tal, pues no. Entonces, bueno, pero yo pienso que todo es andarlo, ¿no? Y nosotros, pues ilusión tenemos muchísima, porque además trabajar con niños, pues es quizás de lo más bonito que puede existir. Te contagias de la ilusión, de las ganas, ¿verdad? Es una maravilla. Aparte que ellos absorben muy bien toda la información, memorizan muchísimo mejor que los adultos. Nosotros hemos hecho, los contaba el otro día, unos 20 a 22 ensayos, ¿no? Y inicialmente era una vez a la semana en el cole y ya desde Navidades para acá han sido 2 veces a la semana y unos 22 ensayos. Piensa que un repertorio de una agrupación de adultos supone 3-4 meses de ensayos casi diarios, ¿no? Y ellos, pues como digo, absorben muy bien todas las letras, memorizan muy bien y tienen una alegría, unas ganas de... También ellos han sufrido la pandemia y ellos han tenido también esa fuerza de cantar, que es muy difícil entenderse con mascarilla, estar en una sala con todo ventilado, con mucho frío durante el invierno. A veces mejor que los mayores. Sí, entonces a nosotros nos ha transmitido mucha fuerza eso, ¿no? Los padres están totalmente entregados. Gracias a los padres, pues ya te digo, nos han permitido que dispongamos de estas criaturas en horario extraescolar. Para ellos, los ensayos de los jueves en el cole eran extraescolares. O sea, era quedarse 1 hora y algo más en el colegio. O sea, que ellos han puesto muchísimo de su parte, ¿no? Y cantar sábados, cantar domingos. Cantar sábados y domingos ya de la Navidad de para acá. O sea que... Y la primera vez que se han quitado la mascarilla ha sido el viernes en el Gran Teatro, abriendo el carnaval. Y eso ha sido, bueno, una satisfacción, un orgullo para todos los padres y todos nosotros. Estamos muy ilusionados.
y agradecemos mucho a la organización del Carnaval de Córdoba el permitir que la cantera tire para adelante también y se le ofrezca la posibilidad de ser invitados a una gran final como es en el Gran Teatro. O sea, todo eso es de valorar. Bueno, y sobre todo, ¿no?, orgullosos con ese resultado que Sí, habéis obtenido y que os permite tener esa proyección de futuro, que me imagino que se irán añadiendo más niños, ¿no? Que eso vaya creciendo, ¿no?, de alguna manera. Es que realmente lo interesante de todo esto es ver esa felicidad. Es decir, ellos al principio pues no saben de qué va el carnaval, no entienden mucho las letras, hay que explicárselas. Yo a mis hijas, sobre todo a la pequeña, ¿no?, le he tenido que contar toda la película, ¿no? Pero cuando termina ese momento es único. Al día siguiente que empezamos a ver pues los vídeos, fotografías, hemos salido en el periódico. Cuando salimos en el periódico, eso es espectacular. O sea, ver esa cara de esos niños diciendo que he salido de aquí, eso es único. O sea, y por eso realmente, bueno, pues aparte que nos gusta, o sea, para nosotros es un placer, porque ver a nuestros hijos ahí es un placer inmenso, ¿no? Pero ver realmente que hay niños que les gusta, que le estamos sirviendo esta experiencia, eso es lo realmente bonito de esto. Bueno, pues no nos queda ya más tiempo. Desearos que disfrutéis de lo que queda de carnaval hasta el 6 de marzo, que disfrutéis de ese tour por Málaga, de esa final aquí en Córdoba en el Gran Teatro el sábado y de la última actuación, ¿no?, el día 6 de marzo, que ya cierra y pone fin a este carnaval 2022. Y por supuesto que sigáis creciendo en este proyecto. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos aquí, pero recuerden que volvemos mañana a partir de las 3 aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca.